Bueno, lo primero, pues buenos días, aunque ya tardes. Agradecer la presencia, ahora ya estamos casi en familia. Y también agradecer a la Dirección General de Educación Ambiental, en especial a Antonio Navarro, la invitación que ha hecho a los técnicos del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Teruel para participar en estas jornadas técnicas. Bueno, mi exposición va a ser respecto a temas de sanidad forestal. A ver. Bien. Voy a empezar un poco ahora con un contexto climático ya ampliamente expuesto por anteriores ponentes, pero digamos que solo me centro en datos de observación, no en predicciones, y después la ponencia irá fundamentalmente por cosas que estamos observando en la provincia de Teruel, en trabajos anteriores, de anteriores técnicos que me han precedido en la sección de sanidad forestal, y digamos que estamos continuando y vemos observaciones y cambios en la provincia al respecto de diversas. Bien. En cuanto a la temperatura media anual, este es un gráfico de AEMET, vemos temperatura media anual peninsular desde una serie de años, y lo que salta a la vista son que estos dos últimos años la temperatura media ha sufrido, y ya es una observación, un aumento considerable. Lo mismo en cuanto a una temperatura media mensual. Veis la línea discontinua, que es la media de las observaciones, la roja es 2023 y la azul 2022. Casi todos los meses están por encima de la media. Y este es una referencia que también han hecho algunos ponentes anteriormente, es la anomalía de temperatura media en el invierno. Este es un dato muy interesante que nos afecta mucho al sector forestal o a los bosques. Digamos, vemos que en los últimos años, digamos que no ha habido temperaturas bajas como habitualmente en las series climatológicas, sino que están por encima. Las temperaturas medias son por encima. Bien, aquí también sería un dato del índice de precipitación estándar, un poco reflejar que este periodo de sequía último que viene reflejado en el círculo rojo no es el único que ha existido en el pasado. Hemos tenido sequías en años anteriores, pero quizá la diferencia de esta última sequía es el aumento de temperatura con el que se ha producido. En el pasado, pues había una disminución de las precipitaciones, pero se veía un poco compensado con esa humedad ambiental que existía en la atmósfera y que los vegetales podían tener, ¿no?, y compensar el déficit hídrico que existía en el suelo. Pero aquí, como también ha comentado mi compañero Alfredo, ese estrés fisiológico es mucho más patente. Otra cuestión también referida a otro gráfico de la demarcación hidrológica del Ebro, en el que en una serie de años, los últimos igual 60 años, vemos que el número de meses con sequía moderada, severa o extrema va aumentando conforme nos acercamos al momento actual. Y este es un último gráfico también del seguimiento de indicadores de sequía prolongada. Veis un poco, está por demarcaciones hidrográficas, la cuenca del Ebro y la cuenca del Júcar, pero gran parte de la provincia de Teruel, este es un mapa de agosto, está en sequía prolongada. Bien, y ahora me voy a centrar un poco en una exposición de varios agentes
que son de importancia en los daños que pueden provocar en las masas forestales que gestionamos en la provincia de Teruel. Voy a distinguir entre agentes endémicos, es decir, que son propios, que hemos tenido siempre aquí, y después expondré algunos de los nuevos, también debidos al cambio global, de los agentes exóticos. Un grupo importante asociado a la explotación de madera que tradicionalmente ha habido en los núcleos montañosos o en los macizos montañosos de Albarracín, Igudar-Jabalambre, Maestrazgo, son los perforadores subcorticales. Estos escarabajos de pequeño tamaño pues ocasionan o pueden llegar a ocasionar, cuando la población se ve alterada, pues daños en las masas con el secado, la muerte, la mortalidad importante de árboles. Desde el Laboratorio de Sanidad Forestal de Mora de Rubielos llevábamos haciendo unos seguimientos, realizando unos seguimientos desde hace bastantes años sobre estas dos especies, Ips acuminatus y Ips sedentatus. Sedentatus es un escolítido pues de mayor tamaño, digamos que no tiene una especificidad por especies forestales, coníferas, pero digamos ninguna en especial puede atacar a varias, y lo único que se centra en la parte inferior de los troncos. Estudios hechos por el Laboratorio de Sanidad Forestal, digamos con medición de temperaturas asociadas a las trampas, a la red de trampas que tenemos de captura, pues hablan de que este escolítido, en cuanto la temperatura supera los 16 grados, pues es cuando tiene actividad. Es que los insectos, digamos que tienen un desarrollo biológico frente a los estímulos exteriores, ¿no? En este caso, la temperatura supera los 16 grados, se produce el vuelo. ¿Vale? Esta es la última curva de vuelo de Ips sedentatus del año 23 en la zona de Albarracín, y podéis ver la primera curva sería a la población invernante que vuela tras el invierno, y veis que empieza pues incluso pues en mitad de marzo este año, debido a las temperaturas ha empezado de forma anticipada hasta en febrero, ¿no? Esa es una de las consecuencias de la variación de la temperatura, que estos ciclos biológicos de los insectos se agrandan, o sea, es durante mayor tiempo. Y aquí veis, aquí veis pues la generación que se produce una vez que ha entrado en la madera, generaciones hermanas, otra siguiente generación, e incluso se apunta una cuarta. Ips acuminatus es otro insecto del mismo género, pero que es específico de pino silvestre. Está en las zonas más altas y ocupa las zonas de la copa. Produce pues daños en corros, y digamos que su vuelo es un poco posterior porque necesita una mayor temperatura. Lo mismo estos estudios hechos por mi compañero Rodolfo Hernández, hoy ya jubilado, que estuvo mucho tiempo en el laboratorio, pues estimó que la temperatura a la que se movía era por encima de 18 grados. Entonces, cuando alcanzaba esa temperatura es cuando se producía el vuelo. Normalmente esta gráfica también son de varios sitios de trampas de Ips acuminatus. Es la línea roja es la que marca el vuelo de Ips acuminatus, y aquí pues vemos que es a partir de abril cuando empieza a volar, más o menos mitad de abril, y puede llegar a hacer 2 generaciones y hasta septiembre, octubre. Pero hemos visto observaciones pues que en el mes de noviembre tienen actividad subcortical,
Veis también en estas curvas de vuelo la línea azul, que son también de Ipse dentatus, porque también entran en las trampas. Es decir, esto nos indica que el Ipse dentatus está subiendo algo en altura, porque estas trampas están situadas en la distribución del silvestre, de 1.500 metros para arriba, pero el Ipse dentatus también entra y ya veis que tiene una duración del ciclo también más amplia, no tanto en número, pero más amplia. Y las otras dos líneas, la verde y la amarilla, pues bueno, son de otras especies de escolítidos del género Ilurgus, que en principio son propias de zonas más térmicas, pero que te van apareciendo en pequeño tamaño. Y la verde yo creo que es la de los predadores naturales, que también los contabilizamos y a veces nos van indicando, en cuanto hay superpoblación, cómo la curva de predadores va aumentando. Bueno, esta es una tarea que realizan también, o realizamos desde el laboratorio, en coordinación con los enlaces de Sanidad Forestal, que son la gente de Protección de la Naturaleza, y que recogen todos los corros donde hay daños producidos por estos escolítidos, Ipse dentatus, los puntos rojos, y los puntos verdes, que no se ven muy bien, de Ipse dentatus, perdón, y los puntos rojos de Ipse acuminatus, disculpad. Y esto se lo pasamos a todos los técnicos de gestión del Servicio Provincial para que les sirva tener en cuenta las actuaciones, en qué zonas pues tenemos más acúmulo de daños y, por tanto, mayor población. Y un tercer especie de perforadores o corticales es el Tomicus minor. Y en este me voy a extender un poquito más, porque hasta ahora no teníamos en el pasado ataques, o éramos conscientes de tener registrado ataques de este perforador. Y quizá por las condiciones cambiantes ha hecho que empiece a haber y se note su actuación. Este Tomicus también es un poquito más pequeño que los anteriores y, digamos, también es poco específico el Tomicus minor de pino silvestre. Estas son las galerías de Tomicus minor, veis que tienen esa V. Esas galerías lo que rompen son la continuidad de los vasos del xilema y del flujo de savia, entonces el árbol se seca. Y este Tomicus minor tiene una mayor efectividad porque, al igual que otros, las galerías son paralelas al xilema, a los vasos, son perpendiculares, entonces logra romperlas el flujo de savia más rápidamente. Concretamente quería exponeros el caso que hemos tenido de ataque en el monte de Palomar de Arroyos. Es una repoblación mixta de Pinus nigra y de pino silvestre, en dos fases, no tienen toda la misma edad, y en el verano de 2023, revisando zonas de decaimiento que después veremos, en esta zona nos apareció varios corros de pies secos y lo que inicialmente creíamos que era seca por temas climatológicos, resultó ser pues un ataque de perforadores, de Tomicus minor. Tiene una fase invernal de ataque en ramillos y pues en el mes de febrero-marzo sale de los ramillos, vuela y, si tiene madera disponible, se mete en el interior de la madera para realizar el ciclo biológico. Este tiene en general solo una generación, aunque superpuestas, porque tarda más tiempo. Al igual que, no le he comentado, pero Ipse acuminatus y Ipse dentatus sí tienen una feromona sintetizada y que produce atracción para su captura, Tomicus minor no lo tiene. Entonces, pues para afrontar esta plaga que tuvimos, o estos daños que se estaban produciendo, empleamos pues un método más tradicional, que son los puntos cebo, ¿no? Colocación de puntos cebo a lo largo del monte, incluso impregnación con etanol para aumentar la atracción, seguimiento de la infectación de estas galerías a lo largo de los meses de marzo a abril,
mayo, desarrollo larvario, y en la última época, finales de mayo, principios de junio, destrucción de todos los puntos cebo. Yo os digo que esta es, digamos, un ataque reciente, es decir, habíamos tenido ataques en ramillos en varios sitios en la provincia, pero no hemos tenido este caso. Es el primero que tenemos un poco descrito como de amplia superficie, de afección de amplia superficie de Tomicus minor. Es una especie más agresiva que las anteriores, llegando a poder tener una capacidad de vuelo mayor y también una capacidad de vuelo, o sea, una capacidad de destrucción de un mayor número de pies. Digamos que esta masa pino silvestre, a unos 1.400 metros que tiene el Pinaroto, pues bueno, suponemos que entró en una fase de decaimiento del vigor. Los árboles también emiten unas sustancias en estas condiciones, los compuestos organos volátiles. Estos compuestos actúan como atracción al insecto y llega a la masa y la coloniza y produce estos daños, porque, digamos, no teníamos referencia de que anteriormente o recientemente en este monte se hayan hecho labores de tratamiento silvícolas. Los hubo en el pasado, pero no eran recientes, que a veces son también el origen de muchas de las afecciones de escolítidas. También quería hablar un poquito de este otro agente, la procesionaria del pino, Tomatopea pitiocampa, de la que también realizamos unos seguimientos fijos, y que precisamente una de las cosas que he comentado es que esa alteración de temperaturas invernales ya no hiela como helaba en el pasado, nos tenemos que remontar muy atrás, y digamos que esa climatología de heladas severas era uno de los factores que podía regular un poco la presencia de esta especie, ¿no? Y épocas en diciembre, enero, que durante varios días se superaban los menos 15 grados, podían afectar la viabilidad de las larvas, matándolas, y con ello regular un poco la población. Tenemos en las curvas de vuelo que se sigue manteniendo un pico en mitad de julio. Esta es la población que vuela. Aquí utilizamos una feromona de atracción sexual, solo capturamos machos, y digamos que esta es la población que se reproduce y después genera los estadios larvarios que producen la defoliación en invierno. Eso es importante porque es cuando es la parada vegetativa de los árboles y no llega a matarlos, pero esta defoliación invernal, junto con una sequía como la que hemos tenido en estos últimos años, puede llegar a debilitar mucho al árbol y venir otros agentes o la combinación de foliación sequía, pues matar al árbol. También una cuestión curiosa, no en todas las zonas, pero aquí tenemos estamos observando un segundo pico, algo significativo. Decir que esta plaga es circunmediterránea y que, por ejemplo, en la zona del Levante español, Murcia, Alicante, el pico lo tienen en la segunda quincena de septiembre, primera de octubre, porque ahí es donde encuentran la temperatura propicia para que se desarrollen las larvas. Aquí todavía lo mantenemos en julio, pero esta plaga en la zona norte de África está dejando de ser un problema precisamente por la elevación de temperaturas y está migrando un poco en latitud hacia el norte de Europa. Desde que se dejó de tratar con productos químicos masivos, de forma masiva o extensiva en los pinares, pues hemos tenido tenemos una evolución un poco libre en función de su biología, de la disponibilidad del alimento, de la climatología, y vamos teniendo pues años de mayor captura
y en principio de mayores daños, como es el 2016, y mínimos relativos, como el 2009, pues con menos presencia de población. O sea que se va comportando de forma cíclica. Bueno, estos datos, ¿no? Esta es otra agente endémico, que es la Limantria monaca, es también un lepidóptero, una mariposa, muy afincada en la zona del Barracín, donde tradicionalmente ha tenido ataques. Este es curioso porque es una especie que tiene un ciclo de tiempo bastante amplio, incluso decenas de años, en los que tiene unas explosiones de demografía tremenda, y es cuando puede ocasionar daños. La cuestión es que esto es un defoliador de verano, o sea, ataca al árbol cuando necesita las hojas para producir sus reservas. Vale. Aquí incorporado ya también en el año 2024 hacemos un monitoreo en varios sitios, y de momento pues ya llevamos una larga serie de años en las que la población se mantiene en unos límites que no ocasiona daños. Y ahora pasaría a ver algunas cuestiones exóticas que, digamos, ya no son tan relacionadas con el cambio climático, pero sí con el cambio global, ¿no? Estas especies nos han llegado de fuera, no son propias de nuestra fauna, pero nos están ocasionando, algunas de ellas, verdaderos problemas. Este es un hemíptero, un chinche, es propia de la costa pacífica norteamericana, saltó a la costa atlántica norteamericana y de ahí Europa. Este es un agente que provoca daños en las piñas, la formación de los cuerpos fructíferos, ¿no? Y lo que ocasiona pues es abortos o imposibilidad de que el fruto cuaje, entonces disminuye las posibilidades de regeneración de las masas, o puede influir. Donde se ha visto en España ciertos daños por la importancia económica es en pino piñonero, pero bueno, lo tenemos, como veis, desde que estamos recopilando citas, muy distribuido y de forma irregular, con citas que recogen los agentes de protección de la naturaleza, y eso nos hace pensar que está mucho más distribuido por la provincia, y ya dentro, inicialmente, estos vienen del tráfico de mercancías, desde los puertos de Levante, el transporte, igual estaba asociado a vías de comunicación, pero ya lo tenemos en medio de las masas. Y digamos que no tenemos más cuestión que en esta época de septiembre a octubre, que es cuando tiene un comportamiento gregario para invernar, se junta para buscar sitios de invernada, y es cuando lo podemos observar por recoger esas citas, pero no tenemos otro método de ver si está ocasionando problemas en la cantidad de semilla. El anterior y este son especies exóticas invasoras, es decir, están en el catálogo español de especies invasoras. Este es un coleóptero de origen tropical, es el picudo rojo de las palmeras. Este supongo que habéis oído hablar de él. Llegó a España pues con el boom inmobiliario de la construcción, en 1994, en la zona de Almuñécar de Granada, procedente de palmeras importadas desde Egipto. Es propio de la zona del sudeste asiático, en palmeras de cocos, ¿vale? Y bueno, pues ha llegado aquí en todas las palmáceas, tanto el palmito como incluso la palmera canaria, pues se desarrolla, ¿no? Aquí veis en la provincia de Teruel, esta es una noticia del 22, en Alcorisa, una palmera que aparentemente exteriormente no presentaba, pero estaba toda llena de este insecto y de galerías, y cayó afortunadamente sin daños personales. Esta es la zona. Este fue un parásito de cuarentena que se detectó pues en las zonas más térmicas de Teruel, donde hay palmeras plantadas sobre todo por ornamental y también para recreo, ¿vale? Este es un poco primicia. Este es otro muy parecido al anterior, pero todavía no está publicado en revista científica, pero es la primera cita en Aragón, es el picudo negro del ágave.
Este no es exótico, pero el ágave sí que es exótico invasor, o sea que de alguna forma es un aliado que ha llegado y que en estas plantas que se han estado utilizando durante tiempo, pues tenemos estas dos citas en la provincia. Y esta última de los agentes sépticos es la polilla del bog, Cidanima pespectalis. Es una polilla de origen asiático, chino, coreano, Japón, digamos un poco subtropical, y que a la provincia de Teruel llegó en el año 2021, primera cita en Peñarroya Trastavins. Actualmente la tenemos en estos 4 términos, en la zona del Matarraña, con una red de trampas, y también hemos detectado en estos 3 términos del Maestrazgo y un cuarto, que es recientemente de este año, que es la Cañada, donde también hemos denotado su presencia. Esto es el esfuerzo constante de trampas de captura, y aquí un poco veis que el primer año teníamos muy pocas capturas, el segundo año tampoco muchas más, pero tienen 2 generaciones, hasta una tercera incompleta, pero 2 generaciones. Veis una primera generación en el año 2022, pero un verano muy seco, que hizo que no tuviera tanto desarrollo, ¿no? Pero pasamos al 2023, en el que se multiplicó por 5 la población, en el esfuerzo constante de trampeo que hacemos. También con una primera generación pequeña, pero una segunda muy grande, y un invierno muy suave, que ha hecho que toda esta generación, que pasa su ciclo biológico en forma de larva, pues pase, y que ahora en 2024 estamos superando los 26.000 ejemplares de captura. Con estos datos, pues bueno, finales del 23 y todo el 24 ya se presentan daños en los bojes, paralelos a los ríos Uldemó y Matarraña. Y también quería hablar, y acelerando un poquito, de esta hemiparásita, que es el muérdago. Aquí tenéis en color verde oscuro los términos municipales en que en el año 2000 se tenía localizada la presencia de muérdago, y en el año 2022 hemos hecho un nuevo repaso con los agentes de protección natural de la naturaleza, y hemos detectado todos esos nuevos términos, ¿no? Está propagándose hacia el oeste en la provincia. El muérdago es una hemiparásita, es decir, sintetiza clorofila, pero de su hospedador chupa, de los árboles en los que se desarrolla, chupa agua fundamentalmente, ¿no? Tenemos 3 hospedadores: zona del pino carrasco en el Bajo Aragón, zona de pino silvestre, Maestrazgo, Guadaljabalambre y Albarracín, y tenemos una interacción de estos pinos silvestre y carrasco con el Nigra, donde también se está dando de forma más aleatoria, ¿no? Sobre todo las repoblaciones de cuencas mineras ha sido lo último. Y llevamos desde el año 22 pues una caracterización por niveles de infectación en todos los montes de utilidad pública donde gestionamos, y también esto es un pequeño avance. La primera cuadro son los datos del año 2000 que realizó mi compañero, como he citado, Rodolfo Hernández, y en el que teníamos unos 30.000 hectáreas afectadas, en las que el nivel mínimo, el nivel 1, era el mayoritario, y el nivel máximo pues era algo menor, ¿no? Y este es un nivel intermedio de infestación. Y en el año 22, aunque todavía nos falta un área medioambiental, pero vemos que es el área 16 y que aportará bastante superficie, vemos que ya tenemos más del doble de superficie afectada en montes gestionados por el Servicio Provincial. Y concretamente lo que tenemos es mayor superficie de la máxima infestación y menos de la primera. Estos son ejemplos también que el muérdago asociado a la sequía. Las fotografías corresponden a la margen derecha del pantano de Calanda, en una zona en la que los árboles que tenían más muérdago
Esto es a final de diciembre del año pasado, del 23, pues con la sequía, el muérdago ha hecho que los árboles mueran. Hay que decir que el muérdago prácticamente no cierra estomas, incluso en los periodos secos, y hace que absorba del árbol toda el agua, y entonces se producen esa combinación de muérdago intenso en cuanto a su colonización en los árboles y sequía, pues mortalidad de los árboles. Y este es el pino de los Asos alcoriza, que también es un árbol sobresaliente que murió en este episodio. En pino silvestre pues también se produce una colonización grande y una reducción del crecimiento con el muérdago. Incluso también en zonas como Ayepuz o Gúdar hemos detectado debilitamiento y por último ya ver una serie de episodios de decaimiento que han sucedido en esta última sequía, ¿no? Algunos son un poco anteriores. Son episodios a veces de vientos cálidos que desecan una parte de las hojas de los árboles. En Villas del Cobo, Griegos y Guadalaviar, que se produjo en agosto de 2021. También, como veis, se puede producir una sequía invernal. Invierno en el clima mediterráneo es un momento de pocas precipitaciones. Habitualmente, y al salir del invierno, esa sequía invernal también puede afectar a árboles. Esto es en la zona de Puerto Mingalvo. Veis estas zonas en las que las ramillas exteriores empiezan a estar secas porque, la columna de agua que absorbe el árbol del suelo arriba, que ha comentado Alfredo al principio, pues se obstruye por embolias. Cuando no hay disponibilidad de agua en el suelo, absorben vacío. Esto es parecido a cuando tomamos un refresco con una pajita, ¿vale? Entonces, cuando se queda sin agua, pues cavita y, se rompe el flujo y empieza a secarse. Esto puede ser de manera repentina o de manera habitual. Unas granizadas en Níjar. Esta es una zona también de pino silvestre, que es una especie que igual está más sufriendo en la provincia, en zonas ya muy marginales de su distribución. Villahermosa del Campo, ya terminó. Decaimiento en puertos de Beceite, sequía en quejigos y en frondosas, pues pérdida de la hoja para cerrar los estomas y protegerse de la sequía, marchitamiento anticipado, zonas de gargallo con pino, con diversas zonas de pino. Quizás la especie que no ha sido afectada, porque es también muy resistente, o la más resistente, es el pino carrasco. Zonas sobre todo del este de la provincia, estas han sido este año, particularmente 2024, las más afectadas. Y estamos haciendo una recopilación de todos estos eventos. Seguramente esa cifra de 2.700 hectáreas es un avance inicial. Y nada, pues gracias por vuestra atención.